Vamos a iniciar. Gracias, muy amable. Tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy vamos a tocar el tema de tumores del sistema nervioso central. Es un tema en realidad que el manejo es más neuroquirúrgico y también oncológico, pero al inicio los pacientes son diagnosticados básicamente por el servicio de neurología. Quien les habla para presentarme soy la doctora Milagros Ibáñez. Soy jefa del departamento de neurología. Como soy asimilada, tengo un grado de comandante. Y bueno, soy miembro de la Sociedad de Neurología, así como miembro de la Sociedad del PECTRIMS, que es especialidad en lo que es esclerosis múltiple. Y bueno, hice un fellow en la Ciudad de México, Manuel Velasco Suárez, en lo que respecta a neuromusculares. Y soy docente tanto de ustedes de la Universidad Pre y posgrado de la Universidad Ricardo Palma, y también docente de la unidad de también la Facultad de Medicina de la UDEM, ¿no? Y actualmente estoy como jefa interina del Comité de Incapacidad del Hospital de Policía. Siguiente, por favor. Es muy importante saber cuál es el concepto de un tumor cerebral para poder llegar al diagnóstico, ya que los síntomas a veces son muy sutiles o quizás a veces es un hallazgo el encontrar un tumor cerebral en algún paciente, ¿no? Entonces, los tumores cerebrales son un grupo heterogéneo de tumores de distintas líneas celulares, o sea, no existe un solo tumor de una sola estirpe, hay varias líneas celulares, puede ser un glioma, un astrocitoma, pueden ser benignos, pueden ser malignos, dependiendo la zona también donde están, se pueden dividir pues en lo que es si daña pues la estructura del parénquima cerebral, si daña las meninges, si solamente ataca pares craneales, si se ataca las glándulas, sobre todo la glándula hipoficiaria, que es la zona donde más frecuentemente se pueden producir tumores benignos. Huesos, también se ha visto condromas que se dan en lo que es en los huesos a nivel del encéfalo, y también aquellos neoformaciones que tienen un origen también de restos embrionarios. Los tumores cerebrales se dividen en tumores cerebrales básicamente primarios y también secundarios, ¿no? Los tumores primarios más frecuentes el meningioma y glioblastoma, mientras que las metástasis más frecuentes son de pulmón, mama y piel, y esos son considerados los tumores secundarios. Siguiente, por favor. Entonces, en general denominamos tumor, ¿no? Sabemos que tumor es cualquier masa, que tumor podemos tener en la piel, en cualquier segmento de nuestro organismo. Igual es denominado también a nivel cerebral. Toda masa que se puede ver a través sobre todo de una imagen, porque como ustedes sabrán, no se puede palpar así nada más el cerebro, tenemos que apoyarnos de una imagen cerebral. Entonces, toda masa que crece dentro del cerebro es catalogado como un proceso expansivo intracerebral o también tumor cerebral. Entonces, nuestra masa encefálica, al tener esta lesión dentro del cerebro, esta masa tumoral, puede crecer de tres formas. Por expansión, significa que la masa, al ser sólida, porque los tumores por lo general son sólidos, ¿no? Hay poco frecuente que sean densidad líquida, que existe, sí, pero más que todo son sólidos. Al aumentar su masa sólida, por lo tanto, el cerebro se va a expandir, ¿no? Puede tener degeneración quística, sí, lo que se traduce en aumento del volumen tumoral. Generalmente las lesiones quísticas benignas y muchas veces llegan a la consulta, doctora, me salió un quiste aracnoideo. ¿Es un tumor? Sí es un tumor, pero es un benigno, incluso es una malformación congénita que quizás tomamos una población de 100 personas, le hacemos una imagen cerebral, así por casualidad, para ver si tienen quiste aracnoideo, vamos a encontrar que quizás de 100 personas 10 pueden tener. Es una malformación que uno nace. ¿Que te pueda producir alguna lesión estructural? No, salvo que crezca en el tiempo. Sabemos que el cerebro puede desarrollarse hasta los 10 años. Le haces un seguimiento. Si no crece, en realidad es una malformación que no se toca. Pero si es un quiste un poquito grande, se puede sacar si es que en realidad produce algún síntoma. Si no, no se toca. El otro crecimiento también, la otra forma de crecimiento de las masas a nivel cerebral puede ser por infiltración. ¿Qué quiere decir? Que afecta directamente la histología encefálica, causando daño al cerebro de dos maneras: invadiendo tejidos vecinos. Generalmente los tumores malignos invaden otros tejidos, por ejemplo, infiltra a la región frontal,
crece el tumor y va hacia la región parietal, puede ocasionar también otras áreas del cerebro, por ejemplo, hueso, puede tener infiltración. O también presionando otras áreas del cerebro por crecimiento. Siguiente, por favor. Entonces, la clasificación, como ya antes les había mencionado, pueden ser primarios o secundarios, según si se origina en el tejido cerebral central o en otro sitio del cuerpo. O sea, para entender otra vez, tumor cerebral primario se origina en el cerebro. El tumor, en cambio, de origen secundario, se origina en otra parte, es una metástasis. Por ejemplo, yo tengo un cáncer de mama que de repente mi cáncer de mama pues es infiltrativo, de mal pronóstico, voy a hacer metástasis a nivel cerebral. En mujeres, generalmente el mama es la que más se infiltra hacia la cabeza. Entonces es un tumor secundario, pero es un tumor cerebral ya metastásico. ¿No? Los tumores, por ejemplo, de pulmón, de próstata, generalmente más es en varones y que se infiltra pues hacia el cerebro y ese es un tumor cerebral secundario. Pero dentro de los tumores cerebrales primarios tenemos el neurocitoma, schwannomas o neurinomas, tumores que cubren al cerebro las meninges, que son los meningiomas. Los meningiomas son básicamente una lesión quística que crece en las meninges, por eso su densidad es líquida, y son uno de los tumores más benignos que se produce dentro de la categoría de los tumores cerebrales primarios. Hay tumores relacionados a estructuras óseas, quistes o pseudotumores, tumores de las glándulas, como les mencioné, los tumores de hipófisis son los más frecuentes, tumores embrionarios y primitivos, tumores asociados también a vasos sanguíneos. Siguiente, por favor. Entonces, los tumores cerebrales secundarios, como ya les mencioné, son aquellos que provienen de otros órganos metastásicos. Entonces, nuevamente, para hacer la mención, los tumores primarios más frecuentes, meningioma y glioblastoma, mientras que los tumores secundarios o tumores metastásicos más frecuentes son de pulmón, mama, incluso actualmente se está viendo de piel. Por, ahora, por el efecto de la irradiación, del efecto solar, se está viendo mucho cáncer de piel, los melanomas, y lamentablemente los melanomas, un sitio también de metástasis por elección o por continuidad es también el cerebro. ¿Ya? Siguiente, por favor. Entonces, la etiología no se conoce aún por qué nos puede dar un tumor cerebral, pero se han visto algunas causas, ¿no? Incluso factores que te pueden generar un riesgo a desarrollar algún tumor cerebral. Sin embargo, vamos a mencionar dos de ellos, los factores genéticos, el medio ambiente y la dieta. Entonces, factores genéticos, siguiente, por favor, para hablar un poco de la genética. Esta a su vez se divide en lo que es genético, significa que bueno, cualquier cosa que se refiere a los genes, ¿no? Una alteración genética. En cambio, hereditario significa que es una enfermedad de elección, se pasa de una generación o a otro dentro de la familia, ¿no? Dentro de los hereditarios, el más frecuente tenemos los neurofibromas, generalmente es autosómico dominante, en la cual se propagan con lesiones de neurofibromas a nivel de todo el cuerpo y en algunos de ellos puede producir una lesión a nivel cerebral. También tenemos lo adquirido somático, significa que los cambios genéticos que se han acumulado con el tiempo pueden producir también una susceptibilidad para producir tumor cerebral. Siguiente. Dentro de lo que es el medio ambiente y la dieta, vamos a empezar primero con los compuestos nitrogenados, que en animales de experimentación se ha demostrado su efecto cancerígeno. ¿Qué compuestos nitrogenados tenemos en la dieta? Las parrillas, ¿no? Todo lo que es básicamente con compuestos con carbonatos es lo que produce también, se ha visto en estudios sobre todo con cáncer gástrico, ¿no? Con metástasis cerebral, sí, porque el cáncer gástrico también tiene por predilección el cerebro. Entonces, se ha visto que los componentes nitrogenados en exceso, obviamente nada es que comer de repente o de manera ocasional no nos puede hacer daño, pero sí de manera excesiva se ha visto que componentes nitrogenados te pueden producir cáncer gástrico y por ende metástasis a nivel cerebral. Existen también evidencia de que las alergias, condiciones autoinmunes, en cambio, está inversamente relacionado con el riesgo de aparición de gliomas.
Pacientes con asma, dermatitis atópica, rinitis alérgica tienen menos riesgo de aparición de gliomas. ¿Cómo? No se sabe hasta ahora, pero se ha visto que en aquellos pacientes con estas enfermedades tienen menos probabilidad de desarrollar el tumor tipo glioma. Siguiente, por favor. Acá un punto muy importante y quizás el que más se ha relacionado al desarrollo de uno de los factores de riesgo para tumor cerebral es la exposición a radiaciones ionizantes y no ionizantes, como es, por ejemplo, la radiografía de un recién nacido o intraútero. Ustedes saben que un recién nacido no se puede exponer a irradiación. Nosotros hemos tenido paciente, incluso una paciente gestante, que ella no sabía que estaba gestando, entró por estatus convulsivo. Se le preguntó después de que pasó el estatus y la paciente para poder ingresar a hacer una tomografía, se le preguntó si estaba gestando, dijo que no, se le hizo la tomografía y después nos enteramos que sí estaba gestando, ¿no? Entonces, eso hay que ver por riesgo-beneficio, pero como les mencioné, una irradiación en la parte fetal, sobre todo los 3 primeros meses, que donde se da el desarrollo embrionario, es peligroso para un feto, ¿no? Y es probablemente una causa de que más adelante pueda desarrollar un cáncer o tumor cerebral. Entonces, ¿qué se ha visto en lo que es radiación ionizantes? Población también expuesta. Sabemos que los tumores no solamente es en adultos, sino también en niños. Entonces, hay pacientes también en la niñez que tienen, por ejemplo, hemangiomas cutáneos, hipertrofia mindeliana, linfomas o leucemias, que uno tiene que dar yodo o, no sé, un tratamiento ionizante que a la final ha demostrado que con el transcurso de los años puede desarrollar tumor cerebral, ¿no? Sobre todo se ha visto con la radioterapia. Los tumores radioinducidos más frecuentes son los meningiomas, gliomas y schwannomas. Siguiente, por favor. Un factor ambiental que eso también sí está probado, ¿no? Por ejemplo, el que estemos expuestos a polución del aire, cables de energía residencial, humo de fumadores, el cigarrillo, y lo dice incluso en la cajetilla de los cigarrillos, ¿no? Que el exceso del cigarrillo produce pues cáncer pulmonar. Y no solamente el que fuma, sino el fumador pasivo, aquel que al inhalar de otra persona lo que fuma, ¿no? Lo que exhala el que fuma y el otro que inhala, el fumador pasivo es el que más propenso es a tener cáncer de pulmón y eso sí está demostrado, ¿no? Y por ende, al tener cáncer de pulmón, pues va a ser una metástasis a nivel cerebral. Se ha visto también de personas que trabajan mucho con estupefacientes, con cauchos, los que viven cerca, por ejemplo, a grifos que están más cerca a irradiación, ¿no? A cables de luz, ¿no? Refinerías petroleras, ¿no? También se ha visto que también produce eso. Fumar durante el embarazo y consumir alcohol, obviamente, hace que sea doblemente pues, factor de riesgo para producir tumores. Se ha visto en algunos estudios el uso de píldoras anticonceptivas, no está demostrado en realidad, pero ahí todavía está en estudio las píldoras anticonceptivas, sobre todo con tiempo prolongado, ¿no? Del uso de anticonceptivos, píldoras para dormir, remedios para el dolor de cabeza, tratamientos antihistamínicos de venta libre, el exceso de ellas podrían ocasionar también tumores cerebrales. Siguiente, por favor. Otros factores de riesgo, exposición a insecticidas. Muchos de los pobladores, pues sobre todo del campo, están expuestos a insecticidas. Eso sería también un factor de riesgo. Antecedentes traumáticos craneales, ingestión de barbitúricos por la madre durante el embarazo, ¿no? Ahora, de toda la extensa lista que hemos mencionado, únicamente lo que está aprobado hasta ahora es la radiación ionizante, ¿no? La radiación ionizante pues genera pues ondas de alta frecuencia, como también los rayos X o los rayos gamma, y eso sería un factor de riesgo para desarrollar este tipo de patología. Ahora, se ha visto también, y mucho se menciona, ¿no? El uso de los teléfonos celulares y el riesgo de desarrollar tumor cerebral. eh, Hay un estudio en Estados Unidos y otro en Europa, en España, en la cual habían hecho estudios que mencionaban que la exposición y quién no duerme al lado de un celular, ¿no?
que habían hecho un estudio, pero no eran muy concluyentes para demostrar si en realidad el celular te generaba pues tumor cerebral, ¿no? O sea, son estudios en realidad pivotales que todavía están para todavía certificar, pero sí, ellos sí en su población que hicieron los estudios sí encontraron que sí había una relación del uso del celular y tumor cerebral. Siguiente, por favor. La fisiopatología, bueno, el cerebro es un órgano que sabemos que no está suelto, no está como quien dice expuesto, no es como la piel, no es como el músculo que está más expuesto, no más cercano. Sabemos que el cerebro está dentro de una estructura rígida que es el cráneo, es el hueso, ¿no? Entonces, cualquier lesión dentro del cráneo va a generar pues un proceso expansivo, ¿no? Ya sea un tumor, un hematoma, etcétera, crece dentro del cráneo y a la vez este crecimiento anómalo de cualquiera, ya sea tumor, hematoma, quiste, va a producir pues una elevación de la presión intracraneana, llamado también PIC, ¿no? Entonces, cuando se supera los mecanismos de compensación del crecimiento continuado, se hará expensas de las necesidades volumétricas. En español, ¿qué significa? Si tengo yo una lesión cerebral dentro de mi masa encefálica, el crecimiento desmedido no va a poder expandirse más porque hay un hueso que evita que se expanda más nuestro cerebro, si no crecería pues más grande nuestro tumor y saliera por afuera por la piel, pero el hueso no deja crecer eso, pues, ¿no? Entonces, al haberse comprimido dentro de la cavidad craneana, produce un aumento de la presión intracerebral. Ese aumento de la presión intracraneal, si uno no lo trata, porque en realidad la presión intracerebral produce hipertensión endocraniana, y si eso no se trata, a la final va a producir una herniación del encéfalo y por ende la muerte de nuestro paciente. Entonces, ¿un tumor cerebral es una emergencia médica? Sí, dependiendo de la localización también y dependiendo de la extensión que tenga y dependiendo de la clínica del paciente. Porque puede ser que sea un tumor pequeño, pero que está justo, por ejemplo, en el cuarto ventrículo y justo le está ocasionando al paciente pues una presión intracerebral, por más que sea pequeño, tapa el cuarto ventrículo, tapa también la circulación normal del líquido cefalorraquídeo, ese paciente se puede morir si no entra a una cirugía de emergencia. Entonces, obviamente que los tumores cerebrales generan mucho edema, mucha inflamación alrededor, generan un edema vasogénico. Nunca se olviden, los tumores producen edema vasogénico. En cambio, los infartos cerebrales, las hemorragias cerebrales producen edema citotóxico. En cambio, los tumores cerebrales producen edema vasogénico. Entonces, al ser vasogénico, es más infiltrativo, te genera mayores síntomas, dolor de cabeza, vómitos explosivos, irritación meningias y sobre todo está cerca de las meninges. Por lo tanto, la presión intracerebral cuando está aumentada es una emergencia médica. Siguiente, por favor. Entonces, con el tiempo, todos los tumores van a causar síntomas a través de ciertos mecanismos, y eso es lo que les hablaba, ¿no? Aumento de la presión intracerebral provocada por la masa tumoral, ¿no? El edema cerebral, el edema vasogémnico, que a la vez obstruye el flujo sanguíneo y por ende la obstrucción del líquido cefalorraquídeo, ¿no? ¿Qué otro mecanismo se generan todos los tumores cerebrales? Van a producir una destrucción de la masa encefálica, van a producir una compresión, distorsión del tejido cerebral que da lugar a, ¿qué? A deficiencias neurológicas específicas. ¿Qué significa? Por ejemplo, si tengo un daño a nivel frontal, ¿qué área me va a condicionar más este daño? Me va a condicionar un déficit motor, ¿no? Un déficit del habla, me va a dificultar mi praxis. O sea, si yo algo yo sabía manipular, no sé, un lapicero, ya no voy a poder manipular. Entonces, mucho depende de la localización de la lesión tumoral para producir los síntomas. ¿Qué más ocasiona una lesión tumoral? ¿Qué otro mecanismo te ocasiona? También te va a producir compresión y distorsión de los pares craneales, que se traduce en parálisis de estos pares craneales, ¿no? Entonces va a llegar de repente un paciente con dolor de cabeza que viene así crónico, de poco a poco, tú lo vas examinando, ves, de repente ve doble, ya tiene una parálisis del tercer, cuarto par, entonces significa que ya está aplastando, por ejemplo, alguna estructura a nivel cerebral que te está condicionando un tumor cerebral, ¿no? ¿No? Por ejemplo, los tumores de la hipófisis que tapan. La hipófisis está muy cerca al quiasma óptico. Entonces, al crecer,
tapa el quiasma óptico y vamos a tener a un paciente que no va a mirar a los extremos, a los laterales, o sea, te va a dar una hemianopsia bitemporal. Y esa es por la lesión que se produce por este tipo de tumor. Ahora, ¿qué otro mecanismo va a producir el tumor cerebral? Va a producir una inestabilidad electroquímica local con aparición de convulsiones. Sobre todo las lesiones tumorales que son de origen cortical van a generar lo que es una descarga eléctrica a nivel de las neuronas y van a producir convulsiones, ¿no? Es más, muchos de los neurocirujanos ven ya un tumor cerebral, así no haya convulsionado y se dan como profilaxis anticonvulsivantes. Por lo general nosotros no damos. Nuestras guías para epilepsia eh, mencionan que mientras no haya convulsión, no hay profilaxis para convulsión, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, los signos y síntomas van a depender básicamente si son no focales o focales específicos, ¿no? No focales básicamente están relacionados al aumento de la presión intracraneal, van a haber alteraciones de las funciones mentales, o sea, son síntomas que, o sea, por ahí como que te pueden decir algo, ¿no? También, pero no te relaciona mucho con el lugar de la lesión. En cambio, los focales específicos van a determinar el lugar del tumor donde aparece. Entonces vamos a tener convulsiones, afasia, apraxia, anoxia, que es alteración de la memoria, afectación de los pares craneales, la alteración de la campimetría, que les mencioné que la principal causa de alteración de la campimetría son los tumores a nivel de la hipófisis, dificultad para la deglución, sobre todo cuando hay tumores que se localizan en protuberancia que tiene que ver con el efecto de la deglución, va a estar alterado en estos pacientes, ¿no? Entonces, muchos de los síntomas locales también son producidos por la masa tumoral y también por el edema peritumoral. O sea, uno puede tener una lesión tumoral, pero ¿qué es lo que más le desencadena síntomas al paciente? Es el edema vasogénico que se genera alrededor de esta lesión tumoral. A veces uno da corticoide, que es el primer tratamiento de elección en una lesión tumoral, baja el edema e incluso el paciente mejora sus síntomas. Entonces, como verán, el edema vasogénico produce muchos síntomas en sus pacientes con tumor cerebral. Siguiente, por favor. Ahora, los síntomas del tumor cerebral obviamente son diferentes para cada persona porque no a todos nos sale en la misma localización. Los problemas de memoria, convulsiones o cambios en la personalidad ya nos debe indicar que algo no anda mal. Por ejemplo, nos llega a la emergencia y nos dice, sí, de un momento a otro empezó a convulsionar, un paciente joven de repente, ¿no? Él estaba bien, pero tenía problemas de conducta. Nosotros, por ejemplo, tuvimos un paciente que llegó a la emergencia que había ido a trabajar desnudo a la comisaría, ya, y estando en la comisaría empezó a convulsionar. Entonces sus colegas lo traen al servicio, a nosotros a emergencia, se tranquilizó las convulsiones, se hizo una tomografía y se vio una lesión cerebral a nivel frontal, ¿no? El nivel frontal, generalmente la clínica es muy... eh, generalmente produce problemas de conducta, ¿no? En algunos casos, como les mencioné, los tumores se descubren de forma incidental, accidental, ¿no? No es necesariamente algún síntoma específico del tumor, ¿no? Que les puedan decir, ya, este paciente tiene tumor, ¿no? Por eso, incluso a todo paciente que tiene dolor de cabeza, a veces hay que pecar en exceso y pedir una imagen cerebral, ¿no? Así sea una tomografía. Eso nos va a evitar que de repente, así sea poco los síntomas que tiene nuestro paciente, se nos escape, pues, que tenga una lesión tumoral. Ya, con el limitado espacio que hay en la cavidad encefálica, el crecimiento de cualquier cosa que no pertenezca al lugar puede cambiar la forma en la que funciona el cerebro y estos cambios pueden ser temporales o incluso permanentes. Siguiente. Entonces, hablando un poquito de los tumores primarios, son los tumores que comienzan, como les mencioné, un tumor cerebral primario comienza en el mismo cerebro. ¿Cuáles son los tumores que tenemos acá? Son los glioblastomas multiformes, los astrocitomas, los meduloblastomas. Son ejemplos de tumores cerebrales. A su vez, los tumores primarios se dividen en benignos, que no son cancerógenos, cancerígenos, o malignos, que son cancerosos, ¿no? El tumor benigno por excelencia es el tumor a nivel de la hipófisis. Otro tumor benigno de excelencia, meningioma. Son tumores benignos. Los malignos ya son los que son de estirpe de glioblastomas, de astrocitomas, de meduloblastomas. Incluso los ependimomas son de mal pronóstico. Siguiente.
Entonces, ¿cuáles son las características de un tumor benigno? Generalmente son de crecimiento lento, sus bordes son muy definidos, rara vez se propagan y cuando se observan al microscopio generalmente se ven células normales. Incluso la cirugía de por sí es el tratamiento para este tipo de tumor, ¿no? Meningioma, tú lo sacas, lo retiras de su localización, se cura del meningioma. Lo malo del meningioma es que a veces te sale una vez y puede haber una recidiva más adelante, sí. O sea, me puede salir un meningioma, no sé, frontal, me sacan ese tumor y después me puede salir en cerebelo. A pesar de que es benigno, puede ser recidivante. Siguiente, por favor. Dentro de los tumores malignos, generalmente son de crecimiento mucho más rápido, son más invasivos, son mortales, ¿no? Son ya los denominados potencialmente cáncer a nivel cerebral. Rara vez se propagan fuera del cerebro, la médula espinal, y exactamente ya son más definidos como cáncer cerebral. Siguiente, por favor. Entonces, el cáncer es una enfermedad que se define como un crecimiento sin control de células anormales. Las células anormales que crecen alrededor de las partes de los órganos que interfieren con su funcionamiento normal y pueden propagarse a diferentes órganos del cuerpo. Es el concepto que tenemos de cáncer. Entonces, esto, transpolando lo que es los tumores cerebrales, se puede dominar que el tumor cerebral tiene iguales características de un cáncer que te puede salir en cualquier otra parte del cuerpo, ¿no? Que es una lesión básicamente heterogénea, con bordes mal definidos, de crecimiento rápido y son potencialmente mortales tal cual como un cáncer en cualquier otra parte del organismo. Siguiente, por favor. Los cánceres que son malignos, por lo general, se propagan dentro del cerebro y la médula espinal. Rara vez, como les mencioné, se van a otro tipo de otro órgano, ¿no? No presentan bordes definidos, como les había mencionado, tienden a producir raíces y a atacar pues, el tejido normal circundante. También pueden esparcir también sus células y trasladar a otras distintas partes del cerebro, médula espinal, a través del líquido cefalorraquídeo. Y no obstante, algunos tumores malignos permanecen localizados en una región del cerebro o la médula espinal. Siguiente, por favor. Entonces, hablando un poquito de los tumores secundarios o metastásicos, como les mencioné, los cánceres de pulmón, de mama, de colon, melanoma actualmente, de cáncer gástricos, tienden mucho a invadir a nivel cerebral, ¿no? Son malignos, todos son malignos, lamentablemente, son muy catastróficos, son incluso son múltiples. Los tumores metastásicos no son únicos, son varios, se presentan en diferentes localizaciones y en varias presentaciones heterogéneos, algunos más sólidos, otros entre sólido y líquido. Entonces, esa es la característica de los tumores metastásicos, ¿no? ¿Tienen edema vasogénico? También los tumores secundarios metastásicos tienen bastante edema vasogénico. ¿Tienden mucho a producir convulsiones? Sí, porque generalmente los tumores metastásicos son bien corticales y pues lamentablemente un tumor metastásico no se va a poder operar. Esos no se operan los tumores secundarios, se dejan ahí, en realidad solamente se da calidad de vida que de repente manejas el dolor o de repente la convulsión o bajas el edema, pero más otra cosa no se puede hacer por los tumores secundarios o metastásicos. A diferencia de un tumor cerebral primario que sí te da la opción de poder realizar pues una cirugía, ¿no? Retirar el tumor, una exéresis del tumor. Siguiente, por favor. Ahora, la OMS hace una clasificación también a los tumores cerebrales en la cual le coloca pues incluso en grados. De bajo grado es el uno y grado uno y 2 y el alto grado son el 3 y el 4, ¿no? Obviamente a menor grado mayor sobrevida, ¿no? El grado uno y el grado 4 menor sobrevida, ¿no? Entonces, que ahora en la población pediátrica los tumores del sistema nervioso central representan la segunda causa de mortalidad por cáncer luego de la leucemia. Y en la población adulta, generalmente en varones, el glioblastoma de alto grado es la más frecuente, ¿no? Con una sobrevida incluso de 5 años, que equivale más o menos a un 39,3% en los que son glioblastomas y 5,5% en lo que es en la población de pediatría, ¿ya? Siguiente, por favor. Entonces, ahora que un tumor
de primer grado pueda migrar a un segundo grado, sí puede ser, eso nadie lo puede pronosticar, puede cambiar de estirpe y se puede transformar en maligno, ¿no? El tumor de primer grado son de crecimiento lento, al igual que el de segundo grado. En el microscopio se ve normal, el de primer grado es de menor malignidad y generalmente su expectativa de vida a largo plazo es buena, ¿no? El segundo grado, en cambio, ya vas a ver cierta normalidad en las células a nivel de microscopio, ya puede invadir a un tejido adyacente a nivel cerebral y puede volver como un tumor ya de grado más alto más adelante de repente en algún control. El tumor de grado 3 ya son células netamente anormales, que ya al microscopio vas a ver todo anormal, ya tiene infiltración cerebral y generalmente algún control de un tercer grado ya generalmente se encuentra en un cuarto grado, un control, ¿no? Tienden mucho a infiltrar. El tumor de grado 4 mal pronóstico, la gran mayoría, y por no decir todos los pacientes con tumor de grado 4, en realidad ya no hay mucha expectativa. Son tumores muy vascularizados, de aspecto recontra normal y en verdad su pronóstico de vida es quizás a los 5 años, ¿no? Siguiente, por favor. Eh, Ahora, ¿qué es lo que vas a encontrar? Las características a nivel celular. Vas a encontrar los términos atipia en los resultados de una biopsia cerebral, que significa que la atipia es una similitud con las células normales. Eso es característica también de los tumores cerebrales. Índice de crecimiento es el índice mitótico, ¿no? Si un índice de crecimiento es alto, es un tumor más maligno. Indicios de crecimiento descontrolado también son indicios de un tumor descontrolado. Si encuentras necrosis en el centro del tumor, es indicativo de un mal tumor. Potencial o propagación e infiltración que tienen bordes mal definidos, difusos, también mal pronóstico. Y si encima de repente es vascularizado, también de mal pronóstico. O sea, son marcadores que te indican que según estos criterios, tu pronóstico o tu tumor cerebral es maligno. Siguiente, por favor. Entonces, lo que les mencionaba, algunos tumores pueden atravesar, pueden ser pasar de benignos a maligno, o pueden pasar de un tumor de grado 1 a tumor 2 o quizás a un grado 3 a un grado más alto, quizás 4 incluso producir la muerte de nuestro paciente, ¿no? Los tumores malignos generalmente es más frecuente en varones, a diferencia que los tumores benignos son más frecuentes en mujeres. En varones, el tumor cerebral más frecuente es el glioblastoma y el astrocitoma, mientras que en las mujeres el tumor cerebral más frecuente es el meningioma y el adenoma hipoficiario, que como sabemos las dos son de origen benigno. Siguiente, por favor. Entonces, por localización, los tumores cerebrales más frecuentes son a nivel de las meninges, ahí vemos un ejemplo al margen derecho de la imagen, ¿no? Y dentro de los intraxiales o intraparenquimales, el del lóbulo frontal generalmente es el más frecuente. Luego sigue el del lóbulo temporal, luego parietal y al final el occipital. En cuanto a otras ubicaciones, ya les habíamos mencionado, la región hipoficiaria es por excelencia tumores cerebrales benignos, del ducto cráneo cervical son los 16%, pares craneales también tenemos neurinoma del acústico que ataca al octavo par craneal, tenemos tumores a nivel del cerebelo hay que tener mucho cuidado porque las lesiones a nivel del cerebelo producen hipertensión endocrinal por su cercanía hacia el cuarto ventrículo, ¿ya? Siguiente, por favor. Entonces, acá les hablo un poquito de lo que es los ejemplos de tumores cerebrales de tipo glioma que atacan al nervio óptico. Es lo que les hablaba de la neurofibromatosis, tanto de tipo 1 y de tipo 2. La de tipo 1 generalmente es localizado con alteración del nervio óptico y se produce una tumoración en el tronco y hemisferio cerebral. En cambio, el tipo 2, más asociado a schwannomas vestibulares, es la que ustedes ven en el margen derecho, es un schwannoma vestibular y también puede producir la aparición de meningiomas múltiples, el tipo 2, ¿no? Incluso los schwannomas también pueden estar en otras ubicaciones y se relacionan también con la aparición de ependimomas. En español, nosotros significa que tenemos neurofibromatosis de tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 más que todo ataca a
nervio óptico. En cambio, el tipo 2 más ataca al nervio octavo par craneal. Ya por eso produce los schwannomas vestibulares. Tanto la neurofibromatosis tipo 1 y tipo 2 son tumoraciones autosómicas dominantes. Siguiente, por favor. Ahora, hablando ya de acuerdo a la ubicación, ¿qué síntomas, no? Y cabe mencionar que en cada momento he mencionado los tumores frontales, porque lamentablemente los tumores frontales son los que son más frecuentes, ¿no? Como ustedes podrán ver, al margen derecho es una tumoración heterogénea, extensa, que incluso desvía la línea media, ¿no? Con edema vasogénico. Ven lo que ven gris alrededor de esa imagen blanca, es el edema vasogénico. Entonces, vamos a tener un paciente que va a tener pues dentro de sus síntomas cambios en el estado de ánimo, falta de concentración, falta de interés en las personas que lo rodean, cambios en el comportamiento, en la personalidad, afecta la memoria, sobre todo a corto plazo, de los eventos recientes. No puede recordar las palabras, le es difícil expresar una frase, ¿no? Y también no tienen secuencia el movimiento, tienen alteración también la derecha, de repente van por la izquierda, no saben por dónde ir, ¿no? Entonces también van a tener alteración de su secuencia de movimientos. Siguiente, por favor. Los lobos parietales, sabemos que la región parietal es más sensitiva, por lo tanto el paciente no va a tener conciencia de sensibilidad en el cuerpo, ¿no? Incluso no va a reconocer cuál es su derecha, cuál es su izquierda, cuál es la posición de su cuerpo, incluso las partes del cuerpo, ¿no? Y si es el tumor en el hemisferio dominante, el izquierdo, podría también ocurrir confusión entre los lados, no sabe cuál es izquierdo, cuál es derecho de su cuerpo. Los números también pueden leerse, pero la parte del reconocimiento, si está arriba o está abajo también. Uno le dice, señor, ¿dónde está mi lapicero? ¿Arriba o abajo? Uno lo coloca pues en diferentes niveles. ¿Dónde está? ¿Cuál está más arriba? ¿Cuál está más abajo? No va a saber diferenciar qué es arriba, cuál es abajo. Va a tener trastornos también en lo que es sumas, en lo que es la multiplicación, este, es un paciente que en realidad no va a poder, incluso va a leer algo y no va a saber expresarse también lo quiere expresar, ¿no? O sea, no va a poder comunicarse también. Siguiente. Los tumores temporales, en cambio, son más silenciosos y acá viene pues el síntoma característico de los tumores temporales, el déjà vu. El déjà vu significa que yo entro a un ambiente que nunca he estado ahí y yo me pongo a pensar, no, pero sí he estado antes acá, sí yo he estado en este ambiente, a pesar de que nunca he estado. Entonces son los estados de déjà vu fantasiosos, ¿no? El óvulo temporal también controla la capacidad de escuchar, de entender, ¿no? Podría no reconocer sonidos o de dónde viene el sonido, podría tener alucinaciones de música o voces o sonidos que pueden escuchar más suave, más fuerte, ¿no? Cambios en el comportamiento, también hay un gran grupo que puede generar trastornos en el comportamiento igual que un lóbulo temporal y a veces también pierden la capacidad de poder recordar eventos recientes. Siguiente. Los tumores occipitales, en cambio, la característica principal es la capacidad de la visión, ¿no? Entonces van a ser pacientes que van a tener visión borrosa o van a tener una maurosis fugaz, significa que la pérdida de la visión súbita, pueden tener alucinaciones visuales, pueden generar fantasías, ¿no? O sea, ven cosas que no existen. Y como ustedes verán al margen derecho, tenemos una imagen de una lesión tumoral con bastante edema vasogénico, ¿no? Más es la lesión del edema vasogénico que en sí la lesión tumoral. Siguiente, por favor. Los tumores del ángulo pontocerebeloso, a la cabeza tenemos los neurinomas del acústico, que básicamente van a producir una lesión en los pares craneales, el séptimo y el octavo par craneal, que están básicamente en la base del cerebro. Entonces el paciente puede tener dentro de su sintomatología zumbido en el oído, pérdida súbita de la audición de un solo lado, ¿no? Y a menudo se es detectado cuando utilizan el teléfono. Dicen, no, por este lado del oído le escucho y por el otro lado ya no escucho, ¿no? Debilidad, mareos, ¿no? Debilidad facial, porque justamente está atacando el séptimo par craneal que tiene que ver con la expresión facial. Siguiente, por favor. Los tumores de la fosa posterior, también tenemos, por ejemplo, los tumores del plexo coroideo,
del cuarto ventrículo o incluso cerebelosos. Y eso les mencioné que también es una emergencia los tumores a ese nivel, porque como ustedes verán al margen derecho, está tapando el cuarto ventrículo. Si tapa el cuarto ventrículo, tapa todo el sistema de irrigación del líquido cefalorraquídeo. Al producir eso, obviamente va a producir hidrocefalia y por ende va a tener pues también hipertensión endocraniana. Obviamente los tumores a nivel del cerebelo van a producir también trastornos en la marcha, ataxia, inestabilidad para poder caminar, se van a volver torpes, uno le dice agarre el lapicero, se va por otro lado menos a coger el lapicero, van a tener nistagmos, entonces ese es por lesión a nivel de cerebelo. Siguiente, por favor. El diagnóstico es la historia clínica, obviamente ahí tenemos que preguntar los síntomas, en qué tiempo se ha dado la evolución, si ha sido agudo, si ha sido crónico, hay que ver los movimientos oculares, ver si puede visualizar el paciente, audición, reflejos, equilibrio, todo lo que podamos tratar de diagnosticar y ver a través de nuestro paciente, ¿no? Incluso podemos hacer un test de memoria, preguntar y repetir, por ejemplo, alguna frase. Le podemos decir, señor, le voy a decir una frase, lápiz, papel, borrador. Acuérdese de esa frase porque después le voy a volver a preguntar. Tú le preguntas de repente otras cosas, hace el examen y le preguntas, señor, ¿qué frases le dije? Y no te puede decir porque tiene una alteración de la memoria reciente, ¿no? Otras preguntas quizás es, señor, ¿qué almorzó ayer? ¿Qué tomó de desayuno? No se acuerdan tampoco. O de repente hacer cálculos de memoria, señor, ¿cuánto es 100 menos 7? 93, quizás la gran mayoría puede llegar ahí. Luego le dices, y menos 7, 93 menos 7, y ya no pueden avanzar. O de repente le puedes decir, señor, dígame los meses del año de diciembre para atrás, de repente diciembre, noviembre, y ya no pueden avanzar más, se quedan ahí. O decir de repente la dirección de su casa, la fecha de nacimiento, qué día es hoy, también te evalúa funciones superiores, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de las neuroimágenes, tenemos la tomografía cerebral, que es una imagen de emergencia, en realidad que se maneja más. Tenemos los marcadores tumorales y sobre todo la tomografía encefálica lo que vamos a ver son hiperdensidades que son incluso heterogéneas, ¿no? Entre hiperdensidad y hipodensidad, ¿ya? Siguiente, por favor. La resonancia encéfalo es generalmente el diagnóstico más preciso, es a través de la resonancia, incluso con contraste, porque las imágenes que captan contraste son más eh, son más característicos de una tumoración cerebral. Siguiente, por favor. La espectroscopía antes era muy utilizada, actualmente ya no se usa porque su sensibilidad no es tan alta, pero igual, o sea, cuando tenemos una expresión de la espectroscopía lo que te mide son metabolitos, colina, creatinina, como vemos al margen derecho, N-acetil de aspartato, lactato y lípidos. Si, por ejemplo, yo tengo esa imagen y hago como un voxel, o sea, un cuadrado, y capto en esa zona, le hago una espectroscopía, y si veo que hay colina aumentado y creatinina bajo, como se ve en la imagen, ¿no? En esas siglas CHO, colina, y creatinina CR. Si veo esa disociación colina-creatinina, eso es característico de un tumor cerebral. Y si encima voy más allá y veo NACC, que significa N-acetil, eh, es N-acetil, eso básicamente es cuando hay pérdida de neuronas y como verán ustedes está bajo, ¿no? N-acetil de aspartato, ¿ya? Y los lípidos no se ven. ¿Por qué? Porque los lípidos no se van a ver en una tumoración cerebral. Los lípidos se van a ver cuando yo tengo la sospecha de una infección a nivel del sistema nervioso central. Por ejemplo, una tuberculosis cerebral. Cuando yo hago una espectroscopía, lo que voy a ver aumento es de lípidos, no de creatinina, ni la disociación colina-creatinina, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, dentro de los tumores cerebrales primarios más frecuentes, los gliomas, como les mencioné, son los tumores más frecuentes en varones, son tumores malignos y dentro de su estirpe tenemos a los astrocitomas, ependimomas, glioblastomas, oligoastrocitomas y oligodendrogliomas, ¿no? Luego el siguiente grupo tenemos a los meningiomas que surgen pues de las membranas que rodean al cerebelo y la médula espinal. Todo donde recubre las meninges vas a poder tener meningiomas. No son cancerígenos, son benignos.
El otro tumor primario más frecuente son los neurinomas del acústico, los schwannomas, que son también tumores benignos que se desarrollan en el nervio en el octavo par craneal, que tiene que ver también con el equilibrio y la audición, y el oído interno hasta el cerebro. Siguiente, por favor. Los tumores primarios, seguimos en orden de frecuencia, tenemos los adenomas de pituitaria, ¿no? Que son los tumores que se desarrollan a nivel de la hipófisis. Esos tocan la pituitaria con efectos en todo el cuerpo. Los meduloblastomas también es otro gran grupo, pero eso generalmente es un tumor más en niños que comienza también en la fosa posterior, ¿no? La imagen que ustedes tienen al margen derecho es un tumor básicamente a nivel de la hipófisis, ¿ya? Tumores de las células germinales pueden desarrollarse durante la infancia. Generalmente en hombres se formarán a nivel de lo que viene una célula germinal del testículo y de las mujeres a través del ovario, ¿no? Y afectan otra parte del cuerpo como es el cerebro. Siguiente, por favor. Los cordomas, que son tumores de crecimiento lento, generalmente van entre los 50 y 60 años de edad. Se ubican en la base del cerebro, como ustedes verán, está encima de la hipófisis. En cambio, la anterior imagen ha sido en la misma hipófisis. En cambio, estos cordomas se ubican encima de la hipófisis. Los craneofaringiomas también son un tumor ya más raro, no son cancerígenos, también es de la glándula pituitaria y generalmente se genera por trastornos a nivel hormonal, ¿no? Puede atacar los nervios ópticos, sí, y alguna estructura cercana hacia la estructura que está comprometida en los craneofaringiomas, que es la pituitaria. Listo, gracias. ¿Alguna pregunta, por favor, en cuanto a tumores cerebrales? De repente una pregunta que pueden hacer es, ¿qué hacer cuando tienen un tumor cerebral y edema vasogénico, ¿no? Como saben, el edema produce infiltración, puede producir desviación de la línea media. Lo que iniciamos ahí es corticoide en dosis alta. Generalmente nosotros usamos dexametasona de 4 miligramos, usamos 8 miligramos cada 8 horas, ¿no? 3 veces al día. Para disminuir la hipertensión intracraniana se utiliza también el manitol. Generalmente se inicia con 120 a 150 mililitros pasados en cada 4 horas. Otra alternativa, si tienes una cirugía de emergencia, es poner pues una válvula para evitar que haga hidrocefalia a nuestro paciente. Acetazolamida también disminuye la presión intracraneal, que se viene en tabletas, también es una indicación, ¿no? Esos son tratamientos sintomáticos, pero después, en realidad, los tumores se tratan con cirugía, se tienen que sacar, extirpar. Hay tumores que están en la base del cerebro, muchos de ellos a veces se tienen que hacer radio y quimio, no hacen otra incisión ahí por lo peligroso que es porque es en la base del cerebro, ¿no? Listo. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Doctora, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, sí la escucho, doctor, dígame. Una consulta. Mencionó en la parte de tumores parietales que habría un daño a nivel del habla, o sea, una fascia. Afasias no sería tan considerado, ¿no? Porque las afasias más se dan en el óvulo frontal, porque como sabemos, el área de Brodmann, que es la 44, esa tiene que ver con los trastornos del habla, ¿no? Para poder vocalizar. Sabemos que tenemos trastornos de afasias sensitivas y motoras. Las motoras son las que tienen que ver con el habla y las sensitivas son con lo que uno entiende y puede expresar. En la región básicamente del parietal, como tienen un trastorno en lo que es la sensibilidad, lo que tienen ellos básicamente son trastornos de repente en la fonación, porque ellos tienen disminución de la sensibilidad en todo el área. Por ejemplo, si tienen un ataque del nervio parietal, por ejemplo, perdón, del nervio facial, que inerva también a la lengua, que inerva también al rostro. Entonces tiene una alteración en ese nivel, más que todo va a ser en los trastornos para poder vocalizar, pero más no como una fascia propiamente dicha. Gracias, doctora. No tienes por qué.
Doctora, una consulta, buenas noches. Le escucho. En caso se presente un paciente con clínica neurológica y en la tomo se evidencia una tumoración, siempre es necesario descartar que primero que sea metástasis. Mm. Es dentro del protocolo cuando uno tiene la alta sospecha de una imagen, por ejemplo, ya una imagen que es heterogénea, muy heterogénea, tú tienes la sospecha que sea un tumor cerebral versus una infección, porque siempre los tumores, siempre el diagnóstico diferencial es con las infecciones a nivel del sistema nervioso central. Entonces, dentro del protocolo uno tiene que pedir una tomografía tóraco-abdominopélvica para ver si es que no hay una tumoración a nivel de otro segmento de nuestro cuerpo que nos haya producido esa lesión cerebral. Sobre todo cuando es lesiones múltiples. Lesiones múltiples es de hecho que es metástasis. Lesiones únicas, todavía te queda menos la sospecha que pueda ser por metástasis, ¿no? Se puede pedir marcadores tumorales también en sangre, que es también un indicativo para decirnos si hay una tumoración a nivel de otro segmento y que haya pues invadido a nivel cerebral. Pero no hay un marcador tumoral específico a nivel cerebral. Hay marcadores para cáncer de ovario, para cáncer pulmonar, cáncer gástrico, pero no hay un marcador que le pueda decir a usted, ¿sabe qué, doctor? Con este marcador ya sabemos que tiene pues un tumor cerebral. No existe, ¿no? Entonces, y en realidad el diagnóstico a la final siempre va a ser la biopsia. De todas maneras, un tumor, una lesión que tú ves, por ejemplo, llega un paciente con una lesión tumoral como usted lo menciona. Lo que tengo que pedir es ir pidiendo los protocolos para las dos causas. Si es tumoral y si mi sospecha es eso, pido una tomografía tóraco-abdominopélvica, pido marcadores tumorales y si yo tengo la sospecha si es infeccioso, yo voy pidiendo a la par la causa más principal de infección a nivel cerebral, tuberculosis. Pido beca en esputo, pido una punción lumbar para pedir pues una reacción de cadena de polimerasa, que es el PCR. Voy pidiendo, no sé, cuantiferón para ver si había contacto de tuberculosis. Entonces, todos los estudios de una lesión cerebral, una tumoración cerebral, tengo que ir a la par, viendo si es tumoral o si es infeccioso. Siempre eso se va haciendo, ¿no? Pero tú vas dando, lo que puedes ir haciendo en emergencia es qué síntoma, por qué te vino tu paciente dando sintomático. De repente viene por convulsión, de repente vino por dolor, por náuseas, por vómitos, o sea, vas dando, si tiene edema, tienes que darle ya corticoide, tienes que darle manitol, entonces hasta que hagas los estudios y llegues a demostrar qué es. Por ejemplo, nosotros tenemos ahorita un paciente hospitalizado en el hospital de policía, un paciente joven de 35 años que ingresa con solamente dolor de cabeza y leve disminución de fuerza en mi cuerpo derecho. Se le ha hecho una imagen cerebral que tiene una imagen heterogénea a nivel incluso tálamo, protuberancia y mesencéfalos. Imagínense la lesión que tiene, con bastante edema vasogénico. Ese paciente se le ha iniciado tratamiento con corticoide que al control de hoy día, que se le ha hecho un control, la imagen solamente se ha localizado en mesencéfalo. El resto se ha desaparecido. Entonces he hecho una junta médica con infecciosas y con oncología. Entonces, oncología lo que dijo es, si yo le inicio radio o quimio en esa zona que está ahí, que es mesencefálica y protuberancial, con la radio de repente ahí nomás se muere el paciente. En cambio, vamos a hacer primero la prueba terapéutica, o sea, darle como si fuera una infección para tuberculosis, es lo que se va a hacer en este caso, darle un año de tratamiento, obviamente con controles seriados de imagen cerebral y obviamente viéndolo al paciente, pues, ¿no? Si un paciente tú le inicias tratamiento TB y de repente al día siguiente viene con vómitos explosivos, no mejora, obviamente no ha sido TB, pues. Entonces, cuando tienes una imagen que no lo puedes hacer, estaba también neurocirugía y no lo puede hacer la biopsia porque está en protuberancial mesencefálico la lesión. Entonces, sí es cierto que ha mejorado el edema, pero la lesión aún permanece ahí. Entonces, por ejemplo, ese paciente, ¿qué nos queda ahorita? Darle por neurología un esquema de tuberculosis y ver, pues, ¿no? Si mejora, fue tuberculosis. Si no mejora, ya tendrá que ir a onco para que le haga su radioterapia, pues.
Entonces es muy incierto en realidad los tumores cerebrales, qué es lo que tienes que hacer, porque como no está a la mano nuestro cerebro, pues siempre tienen que ser los procedimientos invasivos, la biopsia, ¿no? Y no siempre se puede hacer, pues como verán, este paciente, lo ideal hubiera sido una biopsia ante la duda diagnóstica, porque a este paciente se le ha hecho todos los exámenes para infección y todos han salido negativos, absolutamente todos. Para tuberculosis incluso se le ha pedido para criptococo, para hongos, se le ha pedido para virus, bacterias, ninguno salió positivo, todo absolutamente negativo. Lo único que tenemos es la imagen cerebral. ¿Qué hacemos ahí? Estamos en realidad con ese paciente atados de manos. Solamente se ha podido recuperar porque al dejarle el corticoide mejoró él la sintomatología. Ahora te camina bien, te moviliza bien, ¿no? Quizás un poquito de adormecimiento, ¿por qué? Porque como la lesión llegó a tálamo y tálamo también tiene que ver con la sensibilidad, por ahí un poquito de adormecimiento, pero algo muy sutil. Pero nada más, o sea, en realidad tenemos una lesión cerebral en un paciente que está estable, que no debería estar así en realidad para la lesión que tiene, pero también no sabemos qué darle. O sea, lo que estamos haciendo ahorita es una prueba terapéutica. Más no se puede hacer por este paciente y es un paciente joven. Lamentablemente también los pacientes jóvenes con tumores cerebrales con el tiempo, como ya les había mencionado, un tumor cerebral puede migrar de un grado 1 a un grado 2 o de grado 2 a grado 3. No sabemos cómo será su expectativa más adelante de este paciente. Ahí está el problema. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor? Muchas gracias, doctor. Doctor, una pregunta. Sí, dígame. En caso de un tumor maligno neovascularizado y comienza a sangrar, ¿se le debe tratar igual que un ACV hemorrágico? No, ahí tienes que entrar a cirugía. Muchos de los, hay un gran grupo de los tumores, como usted menciona, vascularizados en que sangran. En realidad, ahí es la cirugía, porque tienes que entrar a parar el sangrado. Ahí es embolización. Lamentablemente los neurocirujanos a veces no entran a operar los tumores, tienen mucho miedo de entrar a operar los tumores, porque a veces sacan un pedazo del tumor y el paciente si venía con un déficit mínimo, de repente una escala funcional de un 4 de 5 salen con un 2 de 5. Y eso quizás muchas veces para que entre en una cirugía cerebral hacen un consentimiento informado, porque muchos de los pacientes como tienen que invadir muchas áreas cerebrales, quedan con algún déficit pues neurológico, que ese déficit a veces ya no se puede recuperar, ¿no? Entonces, una tumoración, un tumor cerebral sangrante, la indicación es cirugía. Es una emergencia, si es una emergencia neuroquirúrgica, igual que la hipertensión docraniana, es igualita, ¿no? Los tumores también en plexos coroideos también es una emergencia, porque los plexos coroideos, ustedes saben que produce líquido cefalorraquídeo, ¿no? Al ver si hay un tumor que obstruye la producción del líquido cefalorraquídeo, también es una emergencia médica, porque tienen que entrar y poner una válvula, porque sabemos que este paciente, que con las horas quizás nos puede hacer una hipertensión docraniana, porque el plexo coroideo está invadido, ¿no? Ujú. Incluso hay tumores que incluso por la misma lesión, como les he mencionado, los tumores cerebrales son infiltrativos y los tumores cerebrales hacen efecto de masa. Incluso hay tumores cerebrales que pueden causar hemorragias subaracnoideas y hemos tenido pacientes así, con masas tumorales extensas que han llegado incluso al espacio subaracnoideo, han producido la ruptura de alguna arteria circundante a la lesión y han producido hemorragia subaracnoidea. Entonces, como ustedes ven, el mecanismo de todos los tumores cerebrales que nos había expuesto, les había mencionado en la exposición, pueden ser, son la gran mayoría infiltrativos, no causan mucho edema cerebral. Entonces, por eso son peligrosos, pues las lesiones, porque no es que solamente tienes el tumor y se quedó ahí. No, lamentablemente, pues los tumores cerebrales, por su mismo mecanismo de acción, se expanden, se infiltran, ¿no? Invaden otros tejidos. Entonces, tumor cerebral, tumor que debería ser extirpado, pues, ¿no? Y obviamente con la ayuda de oncología, porque también de repente el tumor es muy grande, lo que hacen ellos a veces hacen radioterapia,
¿no? Bajan la lesión, como que queman pues la lesión, se hace más pequeña y en segunda intención entran pues a cirugía los neurocirujanos. Esa es una idea que tuvieron con este paciente, el que les acabo de comentar del hospital que tenemos. Oncología en un inicio dijo, sí, pues vamos a darle irradiación, vamos a hacer radioterapia a este paciente. Pero ¿qué pasó? Ustedes saben que las lesiones a nivel mesencéfalo protuberancial también tienen que ver con el sistema respiratorio, ¿no? Entonces, de repente, la misma radiación puede generar un paro respiratorio. Entonces el paciente lo que estaba bien, lo matamos de repente en el momento. Entonces la radiación no es cualquier cosa también. Entonces en realidad oncología dijo no, preferible es dar prueba terapéutica y ver la evolución de nuestro paciente tanto clínico como radiológico para ver una segunda opción que sea un tumor cerebral. Es más, el paciente viene de una clínica en donde le habían puesto eh, probable granuloma cerebral, o sea, diciendo como si fuera granuloma, para nosotros significa tuberculosis. Granuloma cerebral versus glioma de bajo grado. Entonces, peor, o sea, en realidad nos hace que nos podamos a pensar en miles cosas de ese paciente. O es lo uno o es lo otro. Entonces, ahorita vamos a atacar como si fuera infección. Veamos qué pasará más adelante. Ojalá que no sea pues un glioma, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta más? Todo claro, doctora. ¿Sí? Entonces, puntos claves de las tumoraciones, tumores primarios más frecuente, meningioma y los adenomas hipoficiarios, ¿no? ¿Qué más? El edema que producen son edemas vasogénicos, los tumores cerebrales, los mecanismos, cómo se produce el tumor cerebral, por expansión, por degeneración quística, por infiltración, y la etiología que hasta ahora no se sabe, y dentro de los factores probablemente el que más se ha propuesto son las radiaciones ionizantes. Y obviamente ya los metastásicos por fumar cigarrillo, cáncer al ovario, ¿no? Cáncer de mama, que son infiltrativos y producen tumores cerebrales secundarios. ¿Ya? Listo, doctores. Eso sería todo. Descansen. Muy buenas noches. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, Buenas doctora. noches. A ustedes, Gracias, gracias. doctora. Buenas noches.